Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué Muchas tal? Buen gracias día. por estar. ¿Cómo estás? Quiero abrir las redes sociales. Escribinos en @DesayunoTV, escribinos con respeto y te leemos. Tu consulta con respecto a la economía, sobre todo. Vamos a pasear porque está la doctora Mariana Destelle. Bienvenida. Vamos a hablar de salud y que también estamos muy mal. En realidad, todos los temas que vamos a hablar hoy estamos muy mal, pero bueno. Y Fer Prensa, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Novarecio, puntos a tocar con la economía. Empezaría yo por decir tarifazo, que hoy es muy técnico lo que voy a decir, pero la justicia va a terminar decidiendo si está bien o no que paguemos el aumento del gas, y me gustaría consultárselo a José Luis, y me quedo mucho con esta frase que vos rescataste de Moria. ¿Se equivoca mucho el gobierno y tiene que volver atrás? ¿Tiene política económica? ¿Hay política económica? ¿Está golpeando solo la clase más laburante, más baja? Yo creo que hay política económica. Siempre los gobiernos tienen un programa económico. No es que no piensan en algo. Uno puede compartirlos o no. El menemismo, el kirchnerismo, el macrismo, todos tienen su programa. Yo creo que el programa de Macri es mantener, como dijo en campaña, cuidado, el PRO en ese sentido fue claro, dijo, nosotros no esperen grandes cambios respecto de lo anterior, pero en el tema tarifas tuvo que cambiar algo. ¿Está bien mucho. el tarifazo que hizo? Está bien, te quedaste sin energía. Está bien. Las leyes económicas son impiadosas, te quedaste sin energía por el desastre que hiciste antes. A la economía no le importa quién gobierna, quién no gobierna. Para evitar lo que ocurre hoy, en ese sentido, más allá de errores de comunicación y de diseño, hay un tema de fondo, que es te quedaste sin energía. Entonces la energía no está más regalada como antes. Pero ¿sabés qué impresión tengo? Que vos hiciste esto y decís, te quedaste sin energía, páguenlo. Hay muchos que no pueden pagarlo. Claro. O sea, que No, está, digamos, Esperá. Sin duda que hay gente que no puede pagarlo. Ahora, también existe una proporción no menor de la gente, y es razonable que eso ocurra, que despotrica como consecuencia que va a tener que cortar un montón de gastos para poder pagar el aumento de gas y de electricidad. Sí, eso es real. Eso también ocurre. Eso es real. Pero también le podrían haber cargado más al que realmente puede. Y se puede, hay manera de ver quienes tienen el consumo más elevado y las posibilidades de pagar. O eso no se puede haber, no se podía haber implementado de ninguna manera. El que más tiene está más allá del bien y del mal, digamos. Sí, y ese no además se queja, pero podría pagar el del otro. Digamos, la discriminación está en función del consumo. Cuanto más consumís, más pagás. La factura tuya es más grande. Ahora, me parece que hay que meterse en la cabeza, lamentablemente, ¿no? Por cierto, para muchos. Pero ¿y todo lo demás? Nos quedamos sin energía, así que la energía dejó de ser barata. Está bien, le tomo la energía como algo real. ¿Y todo lo demás? Y ¿Qué es todo lo demás? La leche, la carne, la verdura, Sí, el bueno, mira, transporte, todo lo que está la nombrando salud, todo es lo aquello con lo comentó. cual no nos quedamos. Por regalar el trigo nos quedamos sin trigo. Por fundir a los tamos nos quedamos sin leche. Está bien, pero entonces Esperá, aumentamos todo. no, Ojalá pero que ¿qué pasa? termine de explicar. No hay causa sin consecuencia ni consecuencia sin causa. Perdimos 10 millones de cabezas durante la década pasada, ¿sí? Sí. 10 millones de cabezas. Fue un genocidio ganadero. No pretendamos que la carne esté barata hoy. En todo caso, el gobierno debería ser mucho más preciso en contar los desastres que generó y prometer menos de lo que está prometiendo. El gobierno se equivoca en prometer menos de lo que está prometiendo porque heredó una situación de un país al borde de una crisis. Tiene que Ahora, haber si más no Pero hubiera- entonces, si no siguiendo hubiera- esa línea, pero déjame cerrar ¿Tiene que algo. haber más ajuste? No es que tiene que haber, yo no hago ninguna recomendación en ese sentido. El ajuste está ocurriendo y va a ocurrir. Pero, perdón, a ver, siguiendo las su línea. tarifas. Sí. Las tarifas. En la última década, la irresponsable clase política, que la sufrimos nosotros con impuestos, o sea, no es que el gasto público es el éter, ¿no? Gasto público es impuestos, es más. El 90% del gasto público se financia con impuestos, plata que nos sacan a nosotros para gastar en lo que queramos, ¿no? El gasto público, que es impuestos, se multiplicó por 28 veces en la última década. Sí. Los precios por 15. El dólar por 15. Los salarios por 18. No pedimos que las tarifas no se Está bien, multipliquen pero por nada. siguiendo esa lógica, entonces yo tengo que decir que las automotrices, por ejemplo, que cada año publicaban, tuvimos un récord de venta con respecto al año anterior y durante 10 años publicaban las noticias de tendrían que regalar los autos ahora porque les fue bárbaro durante 10 años o tendrían que bajar, sin embargo, a los 15 días ya estaban echando gente porque bajaba la venta. Digo, No entiendo lo que me querés decir. claro, que cuando el que pierde, pierde y el que gana también pierde. Digo, no ganamos nunca nosotros. Mira, usted ¿Cómo lo que hacemos tiene que para...? evitar... A ver, las automotrices se beneficiaron como consecuencia de que en la última década, por ejemplo, se crearon 3 millones de puestos de trabajo y se sacó transitoriamente a 6 millones de personas de la pobreza, ¿sí? Entonces usted lo que tiene que evitar es hacer programas para que esas mejoras en los ingresos de la gente no sea transitoria sino permanente. La automotriz, más que bien, le va a ir bien, más o menos bien. Acá, los que sufren los bandazos
de prenderse fuego o a empezar a asomar la cabeza es la gente. Entonces, lo que tiene que evitar usted es hacer políticas que eviten esos bandazos. La automotriz siempre va a estar fuera del problema, o el dueño de la automotriz. Para mí, entiendo perfectamente lo que dice, que cuando uno se queda sin energía tiene que hacer una política donde, bueno, sincerar los precios. Ahora, parecería que este gobierno le está pegando a la clase media en casi todas sus medidas. ¿Se da cuenta el gobierno que...? Pero ¿sabes qué pasa? Hay un problema de entendimiento acá. La clase media, la gente... Sí. La que más sufrió es la que más se benefició 100%. de algo insostenible en la última década. Es así. 100%, pero bueno. Es así. Bueno, es así. Bien. Entonces, no votemos o no pidamos cosas como las que pasaron o en los 90 o en la última década, porque lo que viene después, a ver, gente, lo que vino después de el programa económico de Alfonsín en la Austral, la hiperinflación, fue una consecuencia de lo anterior. Sí. El estúpido de Jesús Rodríguez, el ministro de Economía, salía a perseguir a la gente que compraba dólares en el 89. ¿Qué querés? Lo que estaba ocurriendo en ese momento era consecuencia de lo anterior. El desastre 2001-2002 es consecuencia del desastre previo de Menem. Los problemas que tenemos hoy es consecuencia de lo anterior. Entonces lo que hay que evitar es hacer las cosas que traigan como consecuencia las cosas que pasan. José Luis, eso es lo que hay que evitar. Entonces siempre se le echa la culpa a lo anterior y nadie se hace cargo ni responsable de lo que sucede hoy. Este gobierno es responsable de la ida y venida, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema tarifas. Es responsable de estar diciendo la estupidez que puede ocurrir, pero no debería ni decirlo, que la inflación puede bajar, que la recuperación de la economía ya está, que no prometa nada. Porque entonces no va a poder cosechar políticamente si logra bajar la inflación y si logra reactivar. Porque si logra reactivar le van a decir, bueno, ustedes después de todo cumplieron con lo que prometieron nada más. No debería decir nada. ¿Por qué? Porque, insisto, del gobierno anterior se heredó una situación muy complicada y este gobierno en muchas cosas la complica más. En algo que la está complicando él mismo hacia adelante, se los digo hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Lo que está haciendo en materia fiscal el gobierno es un desastre. No para de aumentar el gasto público. Miren la vergüenza de fútbol, ¿no? Le vamos a pedir a la gente que deje de consumir las cosas que quiere para que el gobierno financie el fútbol. Ahora vamos a hablar de cuánto dinero estamos hablando con respecto al fútbol. Yo creo que no habría que poner un solo peso para el fútbol. No puede ser que Argentina, siendo potencia mundial, tenga clubes quebrados y la AFA quebrada. Ahora, pero eso, pero ahí va el control. No, pero ahí va el control. Hay que hablar con la sociedad va a decidir poner plata, las declaraciones juradas de los presidentes de los clubes, del presidente de la AFA, deberían ser públicas. De los gremialistas. Como la de los gremialistas también, que manejan plata pública. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, no puede ser que al contribuyente lo sacrifiquen de manera permanente acá y el tipo que recibe esa plata no tenga que declarar. Los clubes deberían declarar todos. Está claro. Pública yo puedo volver a la economía del día a día. Yo sé que lo que te voy a pedir es muy difícil para un economista del nivel tuyo. Pero digo, pensar en un tipo laburante... pero digo, pensar en un tipo que es un laburante que llega a fin de mes justo. Una persona clase media que puede separar un poquito y alguien que está más holgado. Primero, a los tres, ¿hay algún motivo para creer que la inflación va a bajar? Muy levemente respecto del 4% promedio que tuvimos en la primera parte. Levemente podríamos tener entre 2,5 y 3. O sea, con suerte llegamos a 25% anual el año que viene. ¿El año que viene? Sí. ¿2017? Sí. No, espera, vamos a poco. Este año estamos arriba de 40, diciembre. Sí. Cuando dijeron 25-30. ¿Cómo? Cuando dijeron 25. No, 25 dijeron. 25. Sí. Después ahora andaban 30 y ahora ya están 40. A ver, la inflación se mide en todo el mundo diciembre, ¿ok? Sí. Ese número el gobierno dijo que iba a ser 25, va a ser arriba de 40. Arriba de 40. ¿Sí? Ahora la dibujan que el último trimestre anualizado va a ser 25. Claro. Bueno, sí, también. Yo en otra vida soy premio Nobel de Economía también. Está bien. Segunda pregunta. El año que viene no va a ser superior al 18 que piensan. Al laburante que está en este momento... Va a ser superior a 18, dice. A ver, esto es importante, espera. Sí. Este año no va a ser 25, sino va a ser arriba de 40. El año que viene no va a ser 17, 18. Va a estar bien arriba de 17, 18. Bien. ¿Sí? O sea, volvemos al año pasado que teníamos 25. ¿Cómo hacemos para creerles si de entrada...? No le creas. No le creas. Listo. Ahora, consulta porque se tiene que ir, José Luis, lo vamos a aprovechar. Espera que ocurran las cosas. Al laburante que de casualidad llega a fin de mes, con esta política, con los tarifazos y con etcétera, etcétera, ¿qué futuro le queda? Mira, mi recomendación a la gente, por lo que se viene siendo realista, yo no te voy a vender humo, aunque suene muy antipático, ¿sí? Para que te vendan humo, hay decenas de economistas que están alrededor de los políticos, los que están en el gobierno. Yo no te vendo humo, aunque me equivoque. Pero si nos hemos quedado sin energía, el tarifazo ni empezó todavía. ¿Ok? Wow. Ni empezó. Ahora, tremendo, y aunque no siga el tarifazo, cuidado, aunque no siga el tarifazo, no pidamos que la inflación vaya a bajar, porque acá
como no hay nada gratis en economía, todo lo pagás. Si no lo querés pagar por derecha, lo pagás por izquierda. Yo prefiero que sea por derecha, ¿sabes por qué? Porque me parece muy injusto, por ejemplo, que este chico Lorenzo, que recibió la bandera descalzo en una ciudad chiquitita de Misiones, tenga que pagar mucha más cara las cosas, como consecuencia la inflación se dispara, porque nosotros que podíamos, apretándonos mucho, pagar las tarifas de 50 mangos. A mí me parece que no es ya que estamos tan preocupados, o que los argentinos nos decimos derechos humanos, seamos derechos. Si vos consumís, tenés que pagar lo que consumís. Tengo un pequeño ahorro. Clase media que hizo con gran esfuerzo 4 que trabajan y tengo unos ahorros. ¿Qué hago con esos ahorros? No, esa recomendación no la hago. No. No, porque cada persona es un mundo. No. Claro. Está bien. ¿Comprar dólares? El Banco Central puede ponerlo donde quiera. El dólar lo pone donde quiera. Tiene todo el poder de fuego para eso. En el corto no me parece. Bueno, le queremos agradecer, José Luis. Sabemos que... Gracias. No, gracias Muy a amable. usted. Muchísimas gracias.